Mi nombre es el doctor Luis Ángel Arradón Navarro. Yo soy neurocirujano pediatra, trabajo en el Hospital Civil de Guadalajara, en el hospital público, y mi práctica privada la llevo a cabo en el Hospital San Javier, también de la ciudad de Guadalajara. Agradezco a la organización Craniosynostosis México Asociación Civil por la oportunidad de presentar este trabajo para ustedes. Este es el hospital donde yo trabajo, el Hospital Civil de Guadalajara, una institución de más de 200 años de antigüedad. En la parte del centro podemos ver el edificio de 10 pisos del hospital. En la parte de izquierda, las puertas antiguas en la ilustración superior, y en la parte de abajo, el estado actual de la puerta principal del área vieja del hospital y los murales que se encuentran en la parte interna del hospital. Los invito, si algún día tienen la oportunidad de conocer el Hospital Civil de Guadalajara, puedan hacerlo y entrar a conocer toda esta obra de arte de más de 200 años. En relación a la declaración de conflictos, no tengo nada que declarar en cuanto al interés comercial. No hay violación tampoco de la identidad de los pacientes. Las fotografías que se tomaron fueron tomadas con consentimiento por escrito de los pacientes o de sus familiares. Tienen una marca de agua las fotografías con consentimiento de los padres autores o tutores, perdón. Algunas imágenes que ustedes pueden ver pueden medir susceptibilidades, así que se recomienda discreción al abrir la presentación. Y todas estas imágenes mostradas tienen como único propósito la difusión y el interés de compartir experiencias de interés médico. Una cuestión muy importante a tener en cuenta para el tratamiento de la craneosinostosis es indudablemente el crecimiento cerebral y el volumen del crecimiento del cerebro de los lactantes, de los bebés. Sabemos que el cerebro de un lactante duplica su volumen aproximadamente a los 6 meses. De nueva cuenta vuelve a duplicar su volumen al primer año de vida, y a los 2 años tiene el 80% del volumen del adulto. En condiciones normales, el volumen se triplica a partir del primer año, y en el segundo año el volumen craneal es 4 veces que el que tenía el bebé al nacer. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos nosotros que el crecimiento craneal está en relación precisamente del estímulo de crecimiento cerebral. Entonces, este patrón de crecimiento cerebral nos da a nosotros también la expansión craneal. Y si nos apegamos a las leyes físicas del cierre de las suturas, que es lo que nos compete en relación a la craneosinostosis, sabemos que el cerebro va a seguir creciendo a pesar de que una de las suturas esté cerrada, y entonces crecerá el cráneo de manera perpendicular a la sutura que está cerrada. ¿Cuáles son las suturas craneales? Nosotros conocemos perfectamente que hay múltiples suturas, tanto en la bóveda del cráneo como en la base del cráneo, principalmente la sutura coronal, la sutura sagital, la fontanela anterior, la fontanela posterior, la sutura lambdoidea y el resto de las suturas que se unen también a la base del cráneo, que es importante saberlas porque eso nos va a dar la clasificación precisamente de las diferentes craneosinostosis. En relación a la epidemiología genética de la craneosinostosis, conocemos que el 84% se refiere a craneosinostosis aisladas, el 9% a craneosinostosis sindrómicas, la craneosinostosis sagital es la más común, y en relación a las craneosinostosis sindrómicas, la bicoronal es más frecuente. Hay más de 150 síndromes descritos diferentes en relación a craneosinostosis, y muchos de ellos se deben a mutación del gen FGFR, tanto uno como el 2. El manejo de un paciente con craneosinostosis debe ser multidisciplinario, y hay que ser muy enfáticos en esto. No nada más la única labor es nuestra del neurocirujano, sino que debemos de tener un equipo de cirugía craneofacial que debe estar compuesto por todos estos especialistas, tanto audiologistas, ortodoncistas, dentistas, otorrinolaringólogos, oftalmólogos, enfermeras especializadas o enfermeros especializados, gente que se dedica exclusivamente a la investigación en relación a estos casos, terapia ocupacional, nutriología, cirugía maxilofacial, los pediatras, que son un apoyo invaluable en relación al manejo de los pacientes, tanto en cuidados intensivos como los pacientes en piso, los cirujanos plásticos que nos ayudan, por ejemplo, en los casos complejos que involucran la cara, psicología, cuidados respiratorios, terapia del lenguaje y los staffs de apoyo que existen para estos pacientes. Las consideraciones generales, sabemos que es un grupo heterogéneo que se refiere a la fusión prematura de una o más suturas craneales.
En algunos casos no van a estar asociados a complicaciones médicas o neurológicas, pero en gran parte de los casos puede existir un riesgo de afección neurológica si no se atiende al paciente de manera adecuada. Se considera que una cirugía puede ser temprana cuando se hace antes de los 6 meses. Tenemos la oportunidad de una muy buena remodelación cuando el paciente es pequeño y una cirugía tardía en relación a aquellos pacientes que son sometidos a una operación después de los 12 meses con el riesgo de una remodelación inadecuada porque la fusión ósea ya existe mayormente en los pacientes con edades mayores a los 12 meses. Algo que debemos de tener en consideración precisamente para ofrecer tratamiento a los pacientes con craneosinostosis es precisamente el riesgo que existe para que nuestros pacientes desarrollen hipertensión intracraneal. Y como podemos ver en esta imagen, la imagen de la tomografía tridimensional puede traducirse esa hipertensión intracraneal con estas impresiones digitales en la bóveda del cráneo que nos van a dar a nosotros la pauta para pensar que los pacientes pudieran tener algún tipo de hipertensión intracraneal. Este es un paciente con una plagiocefalia anterior, podemos verlo en la imagen, y que a final de cuentas está en espera de su turno quirúrgico. Las craniosynostosis entonces para su manejo pueden ser simples de una sola sutura o pueden ser complejas e involucrar varias suturas craneales. También dentro de las consideraciones generales tenemos craniosynostosis no sindrómicas, aquellas que involucran prácticamente una sola sutura, y el tratamiento para estos pacientes debe ser tanto con un enfoque funcional como con un enfoque estético. Aquí podemos ver la remodelación postoperatoria de un paciente con una escafocefalia. La evolución histórica del manejo quirúrgico y del tratamiento de los pacientes con craneosinostosis partió desde las suturectomías, es decir, la resección prácticamente de la sutura que estaba fusionada. Y al principio, en los años 40 y finales de los años 30, se dieron un enfoque sobre todo en la velocidad en la que se reosificaban los sitios del corte de la sutura. En el año del 47 o 48, varios autores reportaron el uso de diferentes materiales para evitar precisamente esta reosificación temprana. Y a partir de los años 50 se hicieron otros procedimientos para tratar de mejorar las cuestiones anestésicas y de medicina transfusional. Y ya en los trabajos de Chilito, que es un escritor clásico de la neurocirugía pediátrica, presentaron sus series ya con mejoras en las técnicas anestésicas y transfusionales con una menor mortalidad. A mediados de los años 60 y hasta los años 90 hubo un auge en relación a las remodelaciones craneales extensas. Para el año de 1978, el doctor Jane describió la técnica de PI, que sigue siendo muy socorrida para el manejo de los pacientes que tienen una escafocefalia, que se refiere precisamente al dibujo de una letra griega pi, que permite entonces la expansión del cráneo basado precisamente en los principios del crecimiento y expansión cerebral para la modificación de la forma craneal. En el año del 82 Epstein describe una craniotomía total del vértex, y para los años 90, principios de los años 90, el doctor Jiménez, que en paz descanse, falleció hace algunos días, y Barón proponen una suturectomía por vía endoscópica, que es una de las técnicas que más se utiliza actualmente, sobre todo en aquellos pacientes que son en edades pequeñas, menores a 6 meses. ¿Cuál es el momento ideal entonces de la cirugía? Lo que nosotros comúnmente conocemos como el timing quirúrgico. Las craniosynostosis generalmente no es en todos los casos, no representan una urgencia quirúrgica, pero el riesgo de presión intracraneal aumentada, a pesar de ser bajo, mientras las fontanelas, perdón, están abiertas, es un riesgo patente en los pacientes con craniosynostosis. El momento adecuado entonces es controversial. La remodelación y la recomendación para la remodelación depende del diagnóstico y de la técnica que se vaya a utilizar, y puede ir desde menores de 6 meses, entre los 3 y los 6 meses, que es una edad ideal para hacer una remodelación craneal, hasta después de los 9 a 11 meses, que pudiera también hacerse un procedimiento quirúrgico. Después de los 12 meses es directamente proporcional
la dificultad quirúrgica para los pacientes, es decir, es más difícil operar a un paciente de más de 12 meses porque generalmente la osificación craneal es mayor, es más fácil operar a un niño pequeño y las posibilidades de remodelación también disminuyen significativamente. La corrección temprana de los 3 a 6 meses, lo que podemos hacer es una liberación temprana de las suturas que va a permitir que el crecimiento cerebral, como les había comentado, moldee la forma del cráneo. También minimiza la remodelación ósea y es ideal para una cirugía mínimamente invasiva. Aquí en la parte final les hago énfasis en la necesidad en algunos de los casos de utilidad de órtesis craneales, como son los cascos de remodelación, que pueden complementar el manejo mínimamente invasivo para los casos de craniosynostosis, sobre todo de tipo unisutural. Entrando particularmente a las diferentes tipos de craniosynostosis, la esclerocefalia o dolicocefalia se refiere a un cierre prematuro de la sutura sagital, en donde tenemos un crecimiento mayor en sentido antero-posterior, con un estrechamiento bitemporal y biparietal, y existe también un abombamiento frontal y occipital. Como les había comentado, la técnica descrita en el año del 78 por el doctor Jane fue revisada en esta edición del Neurosurgical Focus del 2010, en donde se ve y se habla precisamente de nueva cuenta de la técnica en pi, de la letra pi, que nosotros particularmente también hemos utilizado en múltiples ocasiones y que ahora hemos nosotros modificado dicha técnica y hemos cambiado algunos de los cortes de osteotomía, pero generalmente yo puedo afirmar que cada neurocirujano pediatra tiene una técnica en particular que le ha servido, que le ha funcionado y que le ha permitido tener una buena remodelación en los casos de sus pacientes. Esto es lo que nosotros hacemos una suturectomía. Hay quienes están en contra de hacer suturectomías en las suturas que todavía están patentes. Sin embargo, nosotros lo hemos hecho con la sutura coronal, la sutura sagital, incluyendo en algunos casos la sutura metópica. Hacemos unos cortes de relajación hacia el hueso frontal y también hacemos unos cortes en espiral para permitir la expansión bitemporal y biparietal en estos casos de nuestros pacientes. Y hemos tenido una buena remodelación. Esto es lo que hacemos nosotros, una incisión en mordida de tiburón, una incisión en zigzag, lo que nos permite tener la exposición de la bóveda craneal principalmente, y al final de la cirugía nosotros no colocamos más que una tela a manera de gorro en los pacientes y una gasa que cubra la, eh, la incisión quirúrgica. Este es el resultado postoperatorio en nuestros casos. Podemos ver la cicatriz que con el crecimiento del cabello generalmente no es tan visible como dejar una diadema nada más de lado a lado, y podemos ver una remodelación bastante adecuada en los casos de los pacientes que hemos tenido con dolicocefalia. Utilizamos sutura absorbible. Aquí vemos todavía que el paciente presenta algunos puntos después de cierto tiempo de la cirugía, y generalmente la remodelación con la técnica nuestra es adecuada. En relación a la craniosynostosis de la sutura coronal de manera unilateral, la plagiocefalia anterior, podemos observar que los pacientes presentan precisamente un aplanamiento del hueso frontal y la órbita del lado afectado, con una compensación de un abultamiento del lado contralateral en donde la sutura está patente, lo que nos da la apariencia precisamente del signo del arlequín, que lo vamos a revisar en la siguiente diapositiva. Y aquí vemos otro caso de una plagiocefalia de un grado mayor, en donde vemos el aplanamiento y el abombamiento compensatorio del otro lado. Este es precisamente el signo del arlequín, en donde podemos ver que la parte aplanada del hueso frontal tiene una expansión mayor de la parte superior de la órbita, lo que le confiere precisamente la imagen de un arlequín. Los modelos a escala tridimensionales hechos a partir de las tomografías nos permiten a nosotros darnos una idea prequirúrgicamente hablando de lo que vamos a hacer en relación a la corrección precisamente de este defecto de la plagiocefalia anterior, y nos permite también planear un abordaje quirúrgico.
y nos da también la imagen, si lo podemos ver o si nos imaginamos la parte posterior, en donde existen también huecos que representan las áreas de hipertensión intracraneal focal que existen en los pacientes. Hay dos técnicas precisamente para el manejo de la plagiocefalia. Puede ser un avance orbitario unilateral exclusivamente del lado que está afectado, o podemos utilizar un avance bilateral dependiendo de la complejidad de la craneosinostosis y el aspecto de la parte frontal y orbitaria de los pacientes. Entonces, esto también es elección del cirujano. Cada cirujano tiene su técnica quirúrgica. Generalmente nosotros en los casos más leves utilizamos un avance unilateral y en los casos más severos utilizamos un avance fronto-orbitario bilateral. La braquicefalia es un crecimiento con un ensanchamiento del cráneo. Es exactamente lo contrario precisamente a la escafocefalia. Tenemos un cráneo ancho en el sentido biparietal y que generalmente se refiere precisamente a un cierre de ambas suturas coronales o un cierre bilateral de las suturas coronales, que se traduce también en aumento de la presión intracraneana en las partes posteriores, en la región parietal posterior, y asimismo le confiere al paciente también un signo de la arlequín de manera bilateral por precisamente el aplanamiento de los huesos frontales. Y podemos ver que la condición genética pues es muy importante en estos casos. Esta es una fotografía de la madre del pacientito, en donde vemos que presenta básicamente el mismo problema. Para el tratamiento de la braquicefalia se utiliza un avance fronto-orbitario bilateral, en donde podemos precisamente tener una remodelación más adecuada. Además, con el soporte de las placas y tornillos absorbibles, podemos tener un mejor aspecto y una descompresión craneal y un mejor aspecto cosmético. La trigonocefalia se refiere a un estrechamiento de la fosa anterior, con un aspecto precisamente triangular del hueso frontal, que se refiere a una estenosis de la sutura metópica. La prevalencia es de 1 en cada 15,000 niños. La relación es mayor, ligeramente mayor en relación al hombre que a la mujer. Y como les comentaba, se refiere precisamente al cierre de la sutura metópica y puede asociarse a un hipotenorismo orbitario que nos da la imagen de los ojos demasiado juntos. Esta es precisamente la forma de característica del cráneo de estos pacientes, un cráneo triangular con una frente bastante prominente, que nosotros técnicamente se pueden utilizar diferentes elecciones de la técnica quirúrgica, tanto como les había comentado para la braquicefalia y para la plagiocefalia. Puede también utilizarse un avance anterior, hacer una craniotomía frontal y hacer una orbitectomía para hacer una separación también en el caso de que las órbitas estén demasiado juntas, y remodelar el hueso frontal para que el aspecto ya no sea precisamente tan triangular como lo vemos aquí en el postoperatorio, en el seguimiento de los pacientes. La trigonocefalia también nos ofrece la oportunidad de hacer cirugías de mínima invasión para tratar de evitar precisamente las complicaciones de una cirugía más grande. Utilizamos incluso sin la necesidad del endoscopio hacer una suturectomía nada más con una incisión muy pequeña, y que al final de cuentas este es el seguimiento de un paciente con una cirugía hecha con una suturectomía única y exclusivamente, y podemos ver que el resultado cosmético, si el paciente se opera como este paciente a los 4 meses, el seguimiento pues puede ser bastante adecuado, y en su crecimiento podemos ver que el aspecto craneal es bastante adecuado. Las craneosinostosis complejas implican un manejo óseo mucho más difícil, mucho más arriesgado, porque generalmente los pacientes se acompañan tanto de cuadros sindrómicos como este paciente con un cráneo en trébol, como por la presencia de aumento de la presión intracraneana, como podemos ver aquí los espacios que ocupa precisamente el mismo cerebro que hace tanta presión sobre el cráneo, provoca estas lagunas en la parte interna de la bóveda craneal,
y se traduce precisamente en esta imagen que nosotros podemos ver en la tomografía tridimensional, y que al momento de quitar precisamente este hueso, encontramos que el tejido cerebral se encuentra indentado precisamente hacia la parte interna de la bóveda craneal, y eso hace más difícil aún el manejo quirúrgico de estos pacientes, que a veces no requieren solo una cirugía, sino una secuencia de varias cirugías. Utilizamos el mismo abordaje, y este es el seguimiento del paciente después de haberle hecho las osteotomías pertinentes y con una remodelación más o menos adecuada. Este paciente desarrolló posteriormente una hidrocefalia, que es una de las complicaciones precisamente de las craniosynostosis complejas, y fue necesario colocarle un shunt para una derivación ventricular peritoneal. En relación a la técnica endoscópica en craniosynostosis, la técnica endoscópica se refiere a la necesidad de minimizar las transfusiones quirúrgicas, sobre todo, hacer incisiones cutáneas más pequeñas, disminuir el tiempo quirúrgico, disminuir el tiempo de recuperación, pero generalmente esta técnica es útil en menores de 6 meses. ¿Es útil en el manejo de los pacientes con craniosynostosis? Definitivamente sí. Estas preguntas son las que nosotros nos hacemos. Debería usarse rutinariamente en la mayoría de los centros que atienden a estos pacientes. Si se trata de pacientes o de lugares que se tiene el recurso del endoscopio, lógicamente hay que utilizarlo, pero en aquellos pacientes que son menores de 6 meses, perdón, y que requieren una curva, el cirujano de aprendizaje es muy importante para el manejo del endoscopio, y sobre todo para estar familiarizado con las técnicas de suturectomía a través precisamente de la asistencia de un equipo de endoscopía. Hay 3 principios básicos que tenemos que tomar en cuenta para esta cirugía endoscópica. Debe hacerse lo más temprano posible en pacientes menores de 6 meses para asegurarnos que la remodelación craneal va a ser mucho mejor. El crecimiento cerebral, que es a lo que le apostamos a final de cuentas, debe causar precisamente una expansión del cráneo, y que a final de cuentas a veces en algunos de estos casos es necesario echar mano de las órtesis craneales o los cascos para bebés, y tener una plena conciencia de lo que significa precisamente los postulados de la ley de Virchow. Les comentaba que el doctor Jiménez desafortunadamente falleció hace algunos días, hace algunas semanas, y él fue el que comenzó precisamente con la introducción de la neurocirugía endoscópica para la craniosynostosis, y sus trabajos pues han sido muy relevantes y son tomados en cuenta actualmente precisamente para el manejo de los pacientes por esta vía, y consiste fundamentalmente, por ejemplo, en este paciente con una escafocefalia, en hacer una incisión sobre la fontanela anterior, hacer una incisión sobre un poquito atrás del vértex, y hacer precisamente una craniectomía o una osteotomía, perdón, un trépano anterior. Se introduce precisamente el endoscopio, y eso nos permite disecar el seno longitudinal superior y hacer los cortes pertinentes del hueso para liberar la sutura sagital y hacer unos cortes de expansión laterales, que eso va a permitir que las fuerzas de crecimiento cerebral y de latido cerebral permitan la expansión precisamente del cráneo. Les decía yo que en algunos de estos casos, para lograr una mejor remodelación craneal, es necesaria la utilización de estas órtesis craneales, de estos cascos que llevan diferentes puntos de presión de acuerdo a las diferentes formas de craniosynostosis, y no son para nada cómodos, pero son muy útiles porque la remodelación que alcanzan es bastante adecuada. Sin embargo, el paciente debe utilizar mayormente durante el día por más de 20 horas el casco, y no es, como les comento, cómodo para los pacientes, pero sin embargo la remodelación craneal es bastante adecuada. A otros trabajos que se han hecho en relación a la cirugía endoscópica, podemos ver que las pacientes con trigonocefalia requieren básicamente una incisión muy pequeña, y que la remodelación que se alcanza es adecuada. Los pacientes también con plagiocefalia pudiera aprovecharse precisamente la expansión craneal con un simple corte de la sutura coronal unilateral, y que permita pues la expansión del cráneo relacionada a la expansión cerebral. La contestación a la primera pregunta: ¿la endoscopia es útil en el manejo quirúrgico de los pacientes? Sí, siempre y cuando se haga antes de los 6 meses. Requieren en la mayor parte de los casos una órtesis craneal. Debe tener endoscopios adaptados para la disección dural,
y precisamente adaptarse a la teoría de la remodelación craneal basada en el crecimiento cerebral. ¿Cuál es el alcance real de la asistencia endoscópica? Minimizar el tiempo quirúrgico, aunque algunas de las técnicas, por ejemplo, para escafocefalia con el equipo de corte de hueso, ya sea eléctrico, neumático, que disponemos actualmente, las cirugías se reducen en tiempo hasta 1 hora 15 minutos, que eso no es un tiempo prolongado como eran antes. La cirugía endoscópica puede ofrecer todavía, minimizar todavía más el tiempo quirúrgico, sí minimiza el sangrado definitivamente, y lo que planteamos nosotros es realmente si minimiza el costo de las placas absorbibles, porque los cascos también tienen un costo elevado, entonces ahí tenemos que balancear nosotros en relación al costo-beneficio, que es lo que pretendemos con el paciente. Obviamente es más aceptable por los padres, requiere una menor estancia hospitalaria, pero requiere lógicamente una curva de aprendizaje por parte del cirujano para llevarlo a cabo. ¿Es aplicable en nuestro medio? Sí, si se cuentan con los endoscopios adecuados, si tenemos la accesibilidad también a los cascos moldeadores, requieren de un compromiso familiar importante porque el paciente, si va a utilizar el casco, requiere usarlo prácticamente de manera constante, y hay que ser muy objetivos nosotros en la información para que los familiares estén comprometidos con el manejo precisamente de estos pacientes. La morbilidad quirúrgica en la craneosinostosis se refiere sobre todo a la pérdida sanguínea por el sangrado que puede ocurrir, sobre todo en las técnicas muy extensas y en las técnicas de remodelación muy grandes, como las craneosinostosis complejas, el riesgo que implica la transfusión sanguínea, el riesgo de un embolismo aéreo, que eso lo manejan y lo controlan adecuadamente el equipo de anestesiología pediátrica. Tenemos el riesgo de provocar una lesión dural, y con esto tener el riesgo de tener una fístula de líquido cefalorraquídeo y por ende tener el riesgo de una infección postoperatoria. La hipertermia generalmente se presenta 1 a 2 días después de la operación y generalmente es transitoria, a menos de que exista riesgo de que el paciente desarrolle una infección por la presencia de una fístula. Los pacientes durante la cirugía pueden tener también problemas de hipotermia y eso los lleva a tener un despertar más lento después de la cirugía. Y como les había comentado anteriormente, el riesgo de una infección postoperatoria. Los riesgos de mortalidad y reintervención quirúrgica, la mortalidad afortunadamente es muy baja en los tiempos actuales, con cualquiera de las técnicas que se utilicen llega a ser menor al 1% o al 1%. La morbilidad quirúrgica hasta el 5% por infecciones, y la corrección generalmente es satisfactoria en la mayor parte de los pacientes si se hace antes de los 12 meses. Si se hace después de los 12 meses, podemos tener el riesgo de que el paciente tenga una recurrencia precisamente de la craneosinostosis y se vea en la necesidad, si lo aceptan los padres, de ser sometido a una reintervención quirúrgica. Las condiciones asociadas como la hidrocefalia y la malformación de Chiari son frecuentes, sobre todo en aquellos casos de pacientes que tienen craneosinostosis complejas, y generalmente las causas de la hidrocefalia se refieren a trastornos vasculares, a trastornos del drenaje venoso, que finalmente se traduce en el aumento, en un bloqueo o en una falta de absorción de líquido cefalorraquídeo, y esto condiciona que los pacientes tengan cuadros de hidrocefalia y que sea necesario también darle manejo a la hidrocefalia que presentan estos pacientes, ya sea con un shunt, que es lo que se utiliza más frecuentemente, o bien en aquellos casos que se puede hacer también una tercera ventriculostomía endoscópica, sugerirlo en estos casos. La malformación de Chiari es una condición en donde existe el descenso de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno y que generalmente acompañan también a craneosinostosis complejas, y cuando se traduce en que el paciente presenta síntomas relacionados a la malformación de Chiari, es importante hacer una descompresión de la fosa posterior. Como conclusiones, el tratamiento en el primer año de vida es esencial para obtener buenos resultados en nuestros pacientes. La cirugía previene hasta en un 30% el potencial incremento de la presión intracraneal. La craneosinostosis no puede ni debe tratarse de manera conservadora, es un trastorno, es un problema, una malformación que exige tratarse de manera quirúrgica, y el manejo debe hacerse en centros con equipos multidisciplinarios que tengan experiencia en craneosinostosis.
Les comentaba en un principio, en esto tenemos que ser muy enfáticos. El trabajo multidisciplinario es lo más importante para que tengamos un resultado adecuado con los pacientes con craniosynostosis, desde la promoción de la salud hasta los equipos médicos que atienden a los pacientes y paramédicos, trabajo social, que se involucren en el manejo de los pacientes con craniosynostosis, sobre todo en la promoción y difusión del problema para estar nosotros enterando a la población de que el problema debe de ser manejado de manera óptima en el aspecto quirúrgico. Agradezco su atención y de nueva cuenta agradezco a la organización Craniosynostosis México Asociación Civil por la oportunidad de presentar este trabajo. Muchas gracias.